Estamos junto a Albina Keppel continuando con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. En el programa pasado habíamos quedado en esta promesa donde íbamos a continuar hoy con la explicación de Vasista sobre los 7 escalones que llevan a la liberación final. ¿No es cierto, Albina? Así es. Así que a prestar atención, porque ya sabemos que lo que le está explicando a Rama nos viene bien a nosotros. Vasista le dice: el que asciende los 7 escalones de la perfección yógica, equipado con la sabiduría, alcanza la liberación final. Eso fue lo último que Sí. leímos. Equipado con la sabiduría, no podemos hacer trampa. ¿Te das cuenta? O sea que esto me hace recordar, y perdón que me vaya un poco, a Salomón, que en el Antiguo Testamento, que fue considerado un rey muy sabio, pero sabio con sabiduría. Y él habla muchísimo de la sabiduría, no recuerdo ahora el libro, no lo recuerdo bien, donde él dice que la sabiduría es más valiosa que todas las cosas de este mundo. Y va detallando lo que significa la sabiduría. Así que los invito a leerlo en el Antiguo Testamento. Donde Dios le ofrece que él pida lo que quiera y él pide el don de la sabiduría. El don de la sabiduría. Y luego hace como un canto a la sabiduría. Como que lo encierra todo. Lo encierra todo. Y llega a una conclusión en una frase que dice que todo es vano en esta vida. A esa conclusión él llega. Vanidad de vanidades. Y todo es vanidad. Es una de las frases célebres, ¿no? Pero para tenerla en cuenta. Los grados o escalones del conocimiento. Rama preguntó de nuevo: Sagrado Señor, ¿a qué 7 escalones te refieres? Vasista contestó: hay 7 escalones que descienden al nivel de la ignorancia y otros 7 que suben a la plataforma de la sabiduría. Te los describiré con detalle. Permanecer fijo en el conocimiento es nirvana o la emancipación. Cuando esto no se logra, aparece el ego y la esclavitud al sufrimiento, que es lo que conocemos por Banja. El estado de autoconocimiento es aquel en el que no existe ninguna agitación mental, ni distracción, ni egoísmo, ni percepción de la diversidad. Aquí me voy a detener porque para llegar al estado de autoconocimiento, que es algo que se experiencia, ¿no es cierto? Primero tenemos que tener el conocimiento. No podemos llegar a ese estado sin conocimiento. O sea que estamos en eso. La ilusión que oculta este autoconocimiento tiene 7 niveles. El estado germinal del despertar, el despertar mismo, el gran despertar, el soñar despierto, el soñar, el despertar del sueño y el sueño profundo. No me acordaba de esto, qué hermoso. ¿Qué tal? El estado germinal del despertar. O sea, dentro del gran sueño, ¿no? De la ilusión hay distintos niveles de sueño. Exacto, exacto.
como en el sueño de cada persona, ¿no es cierto? Cuando dormimos, cada uno tiene distintos sueños, cree que es real, otros no sueñan en absoluto y otros despiertan, y según cómo despiertan, o contentos o angustiados según el sueño que tuvieron. Es lo uno así, ¿viste? Claro. Más o menos para entenderlo. El estado germinal del despertar es cuando la mente y el jiva solo existen en la conciencia pura como nombres. Llamamos despertar al estado en que las ideas de yo y esto, es decir, de sujeto y objeto, surgen en la mente como conceptos. Cuando esas ideas se consolidan por la memoria de anteriores encarnaciones, se produce el gran despertar o despertar efectivo. Entendemos por soñar despierto el estado en el que la mente está totalmente atenta a sus propias fantasías y se siente satisfecha con ellas. Conocemos por sueño onírico el estado en el que las falsas ideas se toman como reales. En el siguiente nivel llamamos el despertar del sueño. Volvemos a recordar las experiencias pasadas como si siguieran siendo reales. En el estado de sueño profundo nos sumergimos en una oscuridad total y las ideas desaparecen por completo. Estos 7 niveles tienen a su vez innumerables subdivisiones. O sea que todo esto, digamos, que nombra y en pocas palabras, Sí. tienen a su vez, ¿no es cierto?, dentro de la vida de cada uno innumerables subdivisiones, ¿no? Ujú. O sea que, atentos aquí. Ahora te describiré, querido Rama, los 7 niveles o planos de la sabiduría para que no caigas nunca más en la ilusión. El primero es el puro deseo o intención de conocer. El segundo, la investigación. El tercero es cuando la mente se purifica por completo. El cuarto, el establecimiento en la verdad. El quinto, la total liberación de los apegos y de la esclavitud. El sexto, la cesación de la objetividad. Y el séptimo está más allá de todos estos, que sería Turiya. Abajo en las referencias van a ir viendo los nombres en sánscrito. Claro. Que no los, por lo menos yo no los repito para no causar más confusión. Bien. Pero el que lo lee, que los puede identificar a cada uno con su nombre en sánscrito. El deseo de conocer, que he nombrado en el primer nivel, es cuando uno piensa: ¿por qué debo continuar siendo un loco? Y aquí lo uno a Baba que dice cuando uno piensa, ¿quién soy yo, no? Sí. Cuando uno ya se empieza a hacer esa pregunta. Buscaré hombres santos y escrituras y cultivaré el desapego del mundo objetivo. Después uno se compromete en la práctica de la investigación del propio yo. De todo esto brota el desapego y la mente se vuelve sutil y transparente. Este es el tercer nivel. Después de practicar estos 3,
surge en el buscador un rechazo natural hacia los placeres sensibles. Y ese es el establecimiento en la verdad, que es el cuarto estado o nivel. Aquí nos vamos a detener porque vamos a ir viendo, Horacio, que todo esto lleva un tiempo considerable, si no vidas, ¿no? Comenzamos, ¿no es cierto?, como dice acá, haciéndonos la pregunta. Luego buscando, como hicimos todo, porque lo que estamos escuchando en este momento, o leyendo el Yoga Vasista, pues ya pasamos por eso. Después uno se compromete, dice, en la investigación del propio yo. Bueno, y de todo esto, cuando uno va tomando conocimiento, la mente se va volviendo más transparente, dice. Se va sutilizando. Después de practicar estos tres, surge en el buscador un rechazo natural. Esto es lo que nosotros ya veníamos también diciendo cuando hablábamos de los placeres sensibles, ¿no sé? Y allí es cuando más o menos estamos ya en la verdad, o comprendiendo lo que es la verdad. Y ese cuarto nivel que dijimos, ¿no es cierto?, que es el que ya nos va, digamos, llevando más rápido hacia los otros escalones. Cuando todos estos han sido cubiertos, se produce un desapego total y al mismo tiempo la convicción en la naturaleza de la verdad, que es el quinto nivel. En ese punto uno se introvierte en el propio ser y cesa la percepción de la diversidad objetiva, y todos los esfuerzos que se hacen proporcionan una experiencia espiritual inmediata. Y aquí nos vuelve a hablar de la palabra, nos vuelve a recalcar la palabra esfuerzo. Sin esfuerzo no vamos a conseguir absolutamente nada. Hasta acá creo que más o menos está claro, ¿no es cierto? Solo tenemos que practicarlo, que es lo más difícil. Después de esto, ya no existe el soporte individual subjetivo. No hay diversidad objetiva y el autoconocimiento se produce de modo natural e ininterrumpido. Este es el séptimo nivel trascendental. Es el estado de los que están liberados en vida, o Jivan Mukta. Más allá de esto está el nivel de que ya ha trascendido el cuerpo, o Videha Mukta. Que esto lo hemos tratado en programas anteriores y esta diferencia llamaba la atención, ¿no? Que le llama Jivan Mukta, sí, a los liberados encarnados. Encarnados, exactamente. Y Videha Mukta, los liberados que ya han dejado el cuerpo físico. Lo cual quiere decir, ¿no es cierto?, que como lo hemos recalcado también, que en esta vida podemos llegar a ese estado. Y le llaman Jivan Mukta. Exacto. O sea que pero para esto tenemos que lograr el autoconocimiento, que es algo que se experiencia. Cuando ya sabemos que no estamos separados y que somos uno con esa conciencia cósmica, ¿no es cierto? Y que no hay nada tampoco fuera de ella. Los hombres superiores que ascienden estos 7 planos de la sabiduría son los santos. Están liberados y no caen en el lodo de la felicidad y el sufrimiento, ya actúen o permanezcan inactivos. Están introvertidos en el ser y no necesitan de nadie para ser felices. ¡Qué maravilla! No necesitar de nadie ni de nada para ser felices. ¡Qué maravilla!, ¿no? No esperar nada. No esperar nada.
Y cuando dice que no caen en el lodo la felicidad y el sufrimiento es porque ya no los afecta. Acá no se conmueve. Claro, pero eso no significa ser indiferente, sino sentirse uno absolutamente con toda Claro, la son creación. sensibles porque son felices. Claro, viste que cuando uno está feliz... Pero insensible a los vaivenes, ¿no? De todo. Claro, sí. Y no es que, porque desde el punto de vista mental de uno que se conduele o tiene compasión del otro, uno puede decir, no les importa nada. No, no es así. Porque ya es uno con el que sufre, es uno con el que está feliz, es uno con todos. Sí, llegan a sentir el sufrimiento del otro como algo de felicidad. Claro. Increíblemente, ¿no? Porque están superando todo eso. Y porque ya no se identifican con el cuerpo. Claro. Porque ¿qué pasa? Cuando nos identificamos con el cuerpo, sentimos el sufrimiento del otro. Pero cuando no hay identificación del cuerpo, uno, yo supongo, digo uno, sí, se identifica con el ser. Y el ser es inafectado, está en bienaventuranza, es feliz. No hay palabras, pero bueno, uno trata, ¿no es cierto?, de explicarlo de esa manera. El más elevado estado de conciencia, que es Turiya, puede ser alcanzado por todos los hombres y también por los animales, tanto si tienen un cuerpo como si se trata de seres desencarnados, porque ese nivel solo supone la posesión de la sabiduría y no tiene nada que ver con el cuerpo al que parezca estar unido. Y acá nos vamos a detener, porque está hablando de los animales también. Y escuchar lo que... Porque ese nivel solo supone la posesión de la sabiduría y no tiene nada que ver con el cuerpo, ya sea humano o animal. Y uno puede pensar, uno se conduele mucho también por los animales, pero llegué a saber personalmente, ¿no es cierto?, que todo sufrimiento tiene un porqué en este plano, que es un plano de sufrimiento. Y nada, ningún sufrimiento, sea de hombre o de animal, cae en la nada. Por algo es. Y en otra parte que hemos leído también, a veces me confundo con lo que dice Sai Baba también, ¿no es cierto?, que hay seres superiores encarnados en animales. Y la finalidad es, me parece a mí, para conmover al ser humano, para despertar esa compasión en el ser humano. Porque a veces estamos más inclinados a compadecernos de un animal que sufre y no de un ser humano que sufre. Por algo hay que comenzar. ¿Te das cuenta? Así que esa es la explicación que le hallé, ¿no es cierto?, y que me parece muy atinado, ¿no es cierto?, que hasta el animal, el ser que habita ese animal, también puede llegar a la liberación. Sí, sí, es un tema muy complejo, ¿eh? Muy complejo. Muy complejo. Muy complejo, es para pensar, es para reflexionar, pero también para ver que nada, absolutamente nada, es vano. Todo tiene un porqué y todo tiene su valor y todo en esta creación. Y eso es lo maravilloso. Y lo increíble de que el cuerpo, en la generalidad sí, ¿no es cierto? Se supone que los espíritus encarnados en humanos ya están un poco más elevados que los animales. Eso es la generalidad. Es la generalidad. Pero hay excepciones, ¿no? Como dice, también en animales puede suceder. Recuerdo la historia de los dos compañeritos de grado de Sai Baba,
que murieron los dos por distintas circunstancias y después encarnaron en los dos perros que él tenía de mascota, que se le puso Jack y Jill a los perros. Sí. Esa historia la cuenta en discursos, inclusive, Sí, se no en sí. entrevistas privadas. Y uno no ahonda en estos temas porque son muy profundos y a nosotros nos compete ahora lograr nuestro progreso, ¿no? Claro. Pero esto es conocimiento también, como en animales hay encarnados, ya sea por prueba, por expiación, o vaya a saber por qué, O para que crezcamos lo espíritus que... mucho más crecidos que nosotros, que nos creemos que por estar en un cuerpo humano ya la tenemos clara, ¿no? Somos los reyes. El respeto a la creación. Y estamos hablando del plano del planeta Tierra. Claro, sí. Y el universo está plagado de vida, así que no nos podemos llegar a comprender la diversidad de vida en distintos cuerpos que hay. Es No. algo muy, muy grande todo. No podemos llegar a comprender porque ni siquiera nos comprendemos nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a pretender comprender o conocer? Primero, nos tenemos que conocer a nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí. Siempre espiritualmente hablando, y luego llegaremos a toda esa comprensión. Te genera mucha humildad todo este conocimiento. Pero también, ¿no? claro, seguro. Y mucha humildad y mucha también equidad, sabiendo que ninguno es más que el otro. Porque si sabemos que en la piedra está la conciencia cósmica, en el vegetal está la conciencia cósmica, en el animal, en el ser humano, en todo lo que permea, entonces ¿de qué nos podemos creer superiores? Muchas veces uno le dice hermanitos menores a los perros, los animales, con un amor bárbaro. Y hay sin duda, y acá Basista también lo dice, ¿no? Excepciones, que aún en cuerpos animales puede haber espíritus muy avanzados. Exactamente. Y vaya a saber uno por qué. Y no se desciende en la espiritualidad. No. Solo está tomando un cuerpo inferior. Exacto, solo está tomando, porque, y fíjate lo que dice al final de la frase, no tiene nada que ver con el cuerpo al que parezca estar unido. Claro, de hecho, mi gran ejemplo cuando investigo estos temas es Jesús. Jesús, bueno, obviamente se Sí. llevaba, pero lo tomo por Jesús. Jesús no tenía el karma de la crucifixión. Él asumió su ser, estar dentro de un cuerpo humano, pero no porque era el que le correspondía, sino porque tenía una misión. Exactamente. Pero vos sabés que ya que lo nombraste eso, durante mucho tiempo se estudió esa parte, por qué sufrió Jesús y no tenía karma. Pero en realidad a veces se asume el sufrimiento para que aprendamos. Sí, tienen misiones, ¿no? Se Tienen autoimponen. misiones. Exacto. Igual que los seres que producen ese sufrimiento, como en el caso de Jesús, Judas, que es el más conocido, son solo actores, solo instrumentos. ¿Y sabés qué creo? Que hasta evolucionaron por ser instrumentos de eso. Porque fueron instrumentos para que pueda dar un mensaje. Acá en este caso no es cierto Jesús, pero tantos otros, ¿no? Ujú. Bueno. Los que han alcanzado los planos más elevados de conciencia son llamados con todo derecho Mahatmas o grandes hombres. Son dignos de adoración. Un emperador es una miserable hoja de hierba comparado con ellos, porque ellos están liberados aquí mismo. Y según Saibaba le han preguntado y dijo que hay muchos Mahatmas encarnados. Sí. Muchos seres, ya Shivamutas Es encarnados. que no lo dudo a eso. Y que no se conocen. No. Una vez hablando, ¿no es cierto?, Saibaba en un mensaje. Públicamente no se conocen. Claro. ¿No? Es que no les interesa tampoco. Claro. Están más allá del ego. Una vez hablando hablaba de las 4 edades de los yoga. Dijo que en este momento hay muchos que están viviendo y están en el Satya Yuga. ¿Te das cuenta?
porque los yuga también son estados. Así que es así. El ejemplo del anillo de oro. El ser confundido por la ignorancia imagina una existencia individual egoísta, como si el oro, olvidando su naturaleza, creyera que solo es un anillo y llorara desconsolado. ¡Qué desgracia! He perdido mi naturaleza de oro. Rama preguntó: Sagrado Señor, ¿cómo puede nacer en el ser esa ignorancia egoísta? Vasista dijo: solo debemos formular cuestiones sobre lo real y no sobre lo irreal. Ni existe el anillo desprovisto de su naturaleza de oro, ni existe el ego limitado. Cuando el joyero vende el anillo, lo que pesa es el oro, porque el anillo es oro. Si uno se pone a discutir sobre la forma del anillo o sobre las formas finitas de la conciencia infinita, está hablando de los hijos de la mujer estéril. La existencia de lo irreal es irreal. Solo surge en la ignorancia y se desvanece cuando investigamos acerca de ello. En la ignorancia podemos ver plata en el nácar de una concha, pero ni siquiera en ese momento es plata. Mientras desconocemos la verdad del nácar, continuamos en la ignorancia. Como nadie puede extraer aceite de la arena, del anillo solo podemos obtener oro. En este universo no hay dos realidades. Debajo de todos los nombres y las formas, solo brilla la conciencia infinita, la única realidad. Esa es la naturaleza de esta terrible ignorancia, la ilusoria noción de ego sin existencia real. Este ego no existe en el ser infinito, en donde no hay creador, ni creación, ni mundo, ni cielo, ni seres humanos, ni demonios, ni cuerpos, ni elementos, ni tiempo, ni existencia, ni destrucción, ni tú, ni yo, ni ser, ni esto, ni verdad, ni falsedad, ni noción de diversidad, ni contemplación, ni disfrute de la felicidad. Todo lo que conocemos como universo es una paz suprema sin principio ni fin. Todo es todo en cualquier momento, más allá de la comprensión de la mente y las palabras. No hay creación alguna, pues el infinito nunca abandona su infinitud. Esto no se transforma nunca en eso. El oro nunca deja de ser oro para convertirse en anillo. Todo esto es como el océano, pero un océano tranquilo y sin movimiento, autoluminoso como el sol sin actividad alguna. En la ignorancia, el supremo ser se contempla como objeto, como mundo. El oro se contempla como anillo. Igual que el vacío existe en el espacio y se identifica con él, lo que parece ser la creación de Brahman existe en Brahman como Brahman mismo. Las ideas de cerca y lejos, aquí y allá,
son tan válidas y certeras como la distancia entre dos objetos en un espejo que refleja toda una ciudad. Baba utiliza este ejemplo Sí. del oro en el anillo. Sí, ¿eh? sí. Y sabes que, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, cuando vas a vender una joya de oro, te pagan por el oro, Claro. no por la forma de la joya. Así que es un ejemplo como para que podamos comprender todo esto de la conciencia infinita. Claro, que somos oro y no anillos. Claro. Esa es la enseñanza, la moraleja. Esa es la enseñanza, exactamente. Y cuando dice que la conciencia, ¿no es cierto?, se ve a sí misma como separado, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, en nosotros pasa eso, porque todo es conciencia y nosotros somos conciencia individualizada. Claro. Cuando la conciencia se individualiza, que somos nosotros mismos o el Jiva, vemos todos como separados. Claro. Esto para que lo podamos comprender y sin comprobar en nosotros mismos, ¿no? Sí. Si no pensamos que la conciencia de alguna manera se ve a sí misma, no, somos nosotros que somos conciencia también. Visita de La Habana a la tierra de Chandalá. El día después de esta experiencia alucinante, el rey La Habana pensó: iré a los lugares que aparecían en mi visión. Hagamos un corte, Albina, Sí. para recordar a los oyentes. Sí, El rey La Habana había tenido una experiencia en un sueño donde en el tiempo terrenal de ese sueño, de esa visión, fueron poco tiempo. sí, Pero él soñó, vivenció toda una vida completa donde sufrió mucho, sufrió mucho y tuvo esposa e hijos. donde lo y sentía todo. como real Sí. lo que estaba soñando. ¿No es Sí. cierto? Recordamos la historia de Sí. La Habana. Encima, como rey que era, vivió, digamos, en una completa miseria, no tenía ni para comer. Donde esto para murieron sus recordarlo. hijos, vivía, claro, Claro. en un ambiente muy, muy feo. Así que sí, rodeado realmente de mucha fealdad, ¿no? Ujú. Fealdad y miseria. Por eso acá leíste, iré a los lugares que aparecían en mi visión. Sí. Tal vez que existan realmente. está Claro. diciendo. Fíjate cómo seguía pegado A esa ilusión. a esa ilusión. Vamos a ver en qué termina. Sí. Porque realmente se quedó como pensando, ¿no es cierto?, en lo que había vivido, ilusoriamente, Sí, sí. ¿no? Inmediatamente se lo propuso a sus ministros y cortesanos, y todos partieron en dirección sur, como había hecho el caballo blanco. Al cabo de poco tiempo cruzó los parajes que había visto en su alucinación y vio la gente que había conocido en aquella pesadilla. Vio a las mismas personas que había conocido durante su existencia en la miserable tribu y descubrió a su propio hijo desamparado y solo. Encontró a una mujer vieja que lloraba y lamentaba su suerte. Querido marido, ¿dónde te has ido dejándonos aquí abandonados? He perdido a mi querida hija que tuvo la suerte de casarse con un rey. ¿A dónde han ido todos? Los he perdido para siempre. El rey se acercó a ella para consolarla y comprendió que era la madre de la esposa que había tenido en la tribu. Movido por la compasión, le dio el dinero suficiente para que no pasara privaciones en la terrible sequía que asolaba el país. Todo se reproducía como había soñado en su alucinación. Vivió con ellos unos días y regresó a su palacio. A la mañana siguiente, el rey me pidió que le explicara el misterio de aquella doble existencia,
y quedó muy satisfecho con mi respuesta. Ya ves que el poder de la ignorancia es capaz de crear una total confusión entre lo real y lo irreal. Rama preguntó: esto es muy desconcertante, señor. ¿Cómo podemos experienciar en el estado de vigilia lo que hemos visto en un sueño o en una alucinación? Vasista respondió: aún sigues en la ignorancia, querido Rama. Las nociones de cerca y lejos, un momento o una eternidad, son todas ellas alucinaciones. En la ignorancia lo real parece irreal y lo irreal parece real. La conciencia individualizada percibe lo que cree percibir a causa de sus tendencias mentales. Cuando a causa de esta ignorancia brota la noción de ego, en ese mismo momento surge la ilusión del mundo objetivo, con un principio, un medio y un fin. El que está engañado por esta ilusión piensa que es un hombre o un animal y lo experiencia al momento. Todo eso sucede a causa de una coincidencia accidental. Igual que un cuervo que sale volando de una palmera y al mismo tiempo cae un fruto de ese árbol, como si el cuervo lo hubiera arrojado. De modo semejante, por pura coincidencia interna de la mente, lo irreal parece real en el estado de ignorancia. Aquí, ¿te acuerdas que sí, ya lo repite 3 veces seguro este ejemplo hasta ahora? Sí, porque si uno está mirando la palmera y el cuervo sale volando y cae el coco, uno piensa, ¿no es cierto?, que fue por consecuencia, como claro, consecuencia. que el cuervo voló, movió la palmera y cayó el coco. Y es ignorancia eso. Eso es ignorancia, porque nada ocurre porque sí. Digamos, no tiene, como lo explica acá, ¿no es cierto?, que no, una coincidencia accidental. Exacto. Dice, no, bueno. En aquel estado hipnótico, el rey Ravana vio reflejada en su conciencia la boda de un príncipe con aquella mujer de la tribu, sus pesares y todo lo demás, y experienció todo eso como si le estuviera sucediendo a él. Cada hombre olvida lo que hizo en sus vidas anteriores, aunque haya empleado gran energía en esas actividades. A pesar de todo, no recuerda nada de lo que hizo. Esos lapsus de la memoria se producen también en la vida actual. Del mismo modo que a veces soñamos un incidente pasado, como si estuviera ocurriendo en la actualidad, Ravana experiencia un incidente del pasado relacionado con aquella tribu. Es posible que la gente que habitaba en el bosque de la ladera de los montes Vindhyas experienciara en su propia mente las mismas visiones que aparecieron en la conciencia de Ravana. También es posible que Ravana y los hombres de aquella tribu vieran en sus propias mentes lo que otro estaba sintiendo. Estas alucinaciones se transforman en realidad cuando son experienciadas por varios, como una doctrina mantenida por muchos hombres aceptada como verdadera.
cuando se incluyen en la vida de una persona determinada, adquieren su propia realidad. Después de todo, ¿cuál es la verdad de las cosas de este mundo, sino una manera de ser experienciadas en nuestra conciencia? Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Porque acá te da como dos opciones, ¿no es cierto? Una alucinación grupal habla, algo que la Claro. ciencia, la psicología y demás lo está estudiando. Lo está estudiando. O puede ser recuerdo de una vida anterior. Claro. Pero acá, ¿sabes cuándo ocurre esto? Cuando la mente no está purificada, entonces puede captar los pensamientos que le son afines Y se de entreteje, cualquier persona o grupo. se entreteje una historia irreal entre varios Claro. y se conecta. Eso se va a dar mucho en el plano que nos sigue. Se va a materializar. Claro. Ahora lo experienciamos con confusiones, ¿no? Sí. Porque vos fíjate una guerra. Para que haga una guerra, tiene que haber varias personas que piensan lo mismo. Una sola persona no puede hacer una guerra. Tiene que haber varias personas que piensan lo mismo para organizarla. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Porque o influenciamos en los demás, o los demás también influencian en nuestra mente que no está purificada. Esa es la importancia de tener la mente purificada. Y vivimos esa historia en común, ya sea de alegría o de sufrimiento. Claro. Yo siempre digo, ¿no es cierto? No hay que involucrarse en la mente del otro, porque cada uno tiene su propio sueño, su propia creación. Y para algunos el mundo, los objetos que ves son de una manera y para otros son de otra. Y a veces se arman las discusiones porque todos quieren opinar que... Es tan difícil. Claro que es difícil. Claro que es difícil. Pero tenemos que comenzar. Y esta historia de La Habana es espectacular. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Porque lo dice clarito. También es posible, dice, lo voy a releer, que La Habana y los hombres de aquella tribu vieran en sus propias mentes lo que otro estaba sintiendo. Ja. Tomemos conciencia de eso cuando pensamos o cuando viene un pensamiento negativo, porque el pensamiento negativo no me va a perjudicar solo a mí, sino va a haber otros que lo tomen. Y a veces ese pensamiento no es nuestro, sino que lo chupé de otro. Exactamente, también, sí. Recuerdo Bueno. una historia que Baba cuenta de los hermanos de Rama cuando van al bosque y uno se siente muy mal por lo que estaba sintiendo y Rama le dijo que no se aflija, que no era él el que lo sentía, sino que estaba sintiendo la energía que estaba viviendo en ese bosque. Es que No. es así. Y ocurre hoy y nos ocurre. Por eso el Jiva Mukta no lo afecta a nada. Por eso es tan difícil esta era, Albina. Claro. Por todo lo que estamos sintiendo, absorbiendo, sintiendo, viendo. Por eso los méritos que logremos son mayores, según Sai Baba, ¿no? Según Sai Baba dijo que esta era, si bien hubo eras en las cuales se meditaba, ¿no es cierto? Eras que eran completamente dármicas, reinaba la verdad. Pero él dice que en esta tenemos la posibilidad de liberarnos. Porque una era tan densa, que hagamos este esfuerzo por ir hacia la luz, es muy, muy meritorio. Aparte tenemos todas las cosas tecnológicas, Horacio. Tenemos un celular con nosotros continuamente, que nos va a apartar en cualquier instante del ser. Y a la vez tenemos el yoga basista en PDF al alcance de nuestras manos. Claro. En todo el mundo. En 2 segundos nos lo piden, se lo Es mandamos. que ese aparatito, ese celular, nos conecta o nos desconecta. Porque no hay nada más lindo, más hermoso que abrir los ojos y tener al alcance el mensaje del día. ¿Te das cuenta? Y si viene
con el darshan de Baba, pero muchísimo mejor. No tenemos que ir a buscar un libro y ver, no, lo tenemos al instante. Así que depende de cómo uno se conecta, ¿eh? Exacto. Cómo uno piensa. Exacto. Albina, el tema que va a seguir, que lo vamos a tratar Dios mediante en próximos programas, es discriminación del Atman. Entonces, para terminar, yo quisiera leer algo sobre Turiya, que ya lo habíamos leído. Que es el Estado Supremo, ¿no? Que es el Estado Supremo, pero lo vamos a volver a recordar si es que no lo he leído, que es lo que Baba. Acá tenemos también de palabras de Baba lo que dice de la indagación, que es Vichara, que es uno de los escalones, ¿no? Sí. Que tenemos para subir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Investigar, ¿no? Claro, investigar, y todo comienza cuando uno se empieza a preguntar, ¿no? O por allí Pero de hecho también hay que tener en cuenta que ya venimos preparados en cierta manera para llegar a eso, ¿no? Bueno, voy a leer esto que que tiene como subtítulo el estado de no-mente, que es de los mensajes de Sri Sathya Sai número 30, página 142. Y él dice: existe en cada ser humano esta energía divina que crece cuando se la usa correctamente. El agua en el pozo sube a medida que se extrae más y más agua. Del mismo modo, cuanto más compartan su riqueza y alegría, éstas se multiplicarán. Por lo tanto, compartan su talento con otros. Esfuércense por manifestar las aptitudes latentes en ustedes. Para realizar a Dios, prácticas tales como la repetición del nombre de Dios son de poca utilidad. Lo esencial es aquietar la mente. Algunos podrán decir que Baba dice, ¿no es cierto?, que habla de la meditación, de tener el nombre de Dios y todo, pero son como herramientas para aquietar la mente. Claro. Cuando nosotros descubrimos que son medios, vamos a tratar de aquietarla por nuestra cuenta. El estado de vigilia y el estado de sueño son las dos clases de estados de sueño. La única realidad es la conciencia que está presente en ambos estados. Esta conciencia unificadora es la realidad. Para experimentar a Dios tienen que avanzar de la meditación a la concentración y luego al estado de amanasca, donde la mente virtualmente no existe y uno está libre de apego al cuerpo. En ese estado uno experimenta el samadhi. Samadhi tiene dos significados. Uno es ecuanimidad en toda situación, ya sea el dolor o el placer, la pérdida o la ganancia. No deberían sentirse afligidos ante una calamidad ni alborozados ante un hecho feliz. Este estado mental conduce al desarrollo de poderes extraordinarios. Realmente esos poderes extraordinarios que hablaba son los que podemos utilizar para nosotros mismos, ¿no es cierto? Y allí va a desembocar en Turiya, que lo voy a leer, otro que es de Lluvias de Verano, 1972, página 195, y dice: solamente cuando se ponen los sentidos bajo control y cuando existe un estado de nirvikalpa, se llega al estado más alto de realización. Es posible que experimenten la naturaleza de Mahadakasa o el gran cielo en el estado conocido como nirvikalpa. Nirvikalpa significa detener la actividad de todos los sentidos y asumir el control supremo sobre ellos. Entonces la conciencia no se pierde en el cuerpo o en alguna parte del cuerpo, sino que se consagra por completo a ese estado elevado y trascendental.
Y esto sería lo que se denomina turilla. Estar más allá, ¿no es cierto?, de los sentidos. Pero sí comienza, como dice acá Baba, cuando se los va poniendo los sentidos bajo control. Y eso se hace con la mente. Y eso va a ser con el trabajo y el esfuerzo, ¿no es cierto?, lo que nos va a llevar a ese estado de turilla, que en definitiva es lo que todos buscamos, esa felicidad que no se pierde con nada. Y acá dejamos entonces, Horacio, para el próximo programa, seguir con algo que viene y que dice que es discriminación de alma. Buenísimo. Muchísimas gracias, Albina. Zairán.